otro día tempranito, 5 de la mañana, 6 de la mañana que salen las combis, agarramos una combi del centro al Estadio Cuauhtémoc y llegué y me senté adelante de todos. Entiendo que nadie se dio cuenta que había un intruso dentro de todos. A los 10 años, estudiando, casi a punto de salir de la primaria, un amigo, Juan Carlos Arenas, hijo del doctor Arenas, en paz descanse, me invitó a jugar un equipo de fútbol, ¿no? Digo, algo organizado. Y bueno, me dijo, ¿te van a dar tu uniforme nuevo? Bueno, y con eso me convenció. Entonces me dieron el uniforme de fútbol y pues ya te imaginarás, me lo dieron nuevecito en una bolsita. Ahora, Chano, si el debut de Primera División fue wow, ahora, ¿qué tal Barcelona? Representar a tu país, ponerte esa camiseta, cantar el himno nacional ante el mundo, ese se vive de otra manera también muy diferente. Sí, todavía nos toca el Dream Team en ese entonces, la primera vez que va el Dream Team a unos Juegos Olímpicos. Sí, Michael Jordan, Magic Johnson. Te vuelvo a repetir, era muy difícil salirse de la casa, o lo hacías escondidas en el tiempo que tu papá estaba trabajando y regresabas. Y bueno, era tanta gente que tuvieron en Guacamayos que ni me vieron y me dijeron que no. Cancha de pasto sintético Fulvito 5 Coatzacoalcos. Agencia Creativa Dixine presenta. Dicen que el fútbol no solamente se juega con los pies, sino con el corazón. Y pues bueno, después de tanto procrastinar, estoy muy contento de que por fin vamos a poder llevar los Juegos del Éxito, este contenido que de todo corazón, con mucho entusiasmo, veníamos aplazando y que por fin vamos a tratar de llevarle a todos ustedes, porque vaya que hay muchas historias en todo el país, en todo el mundo, pero yo creo que nuestros atletas locales no son la excepción y pues vamos a iniciar con un referente que pues hablando de fútbol, portar, imagínense nada más el uniforme de la selección mexicana. Yo creo que con ese dato ya saben con quién vamos a arrancar esta temporada número 1, que esperemos sean muchos. Y pues bueno, pero como todo deporte, como todo trabajo, toda disciplina, nada es miel sobre hojuelas. Vamos a tratar de llevar el trasfondo para llegar a este éxito. De ahí es donde sale el nombre de los Juegos del Éxito. Así que sin más preámbulos, saludo con todo el gusto de siempre a un gran referente y a un gran amigo también con el paso del tiempo, Silviano Delgado. Hermano, bienvenido a los Juegos del Éxito. Vienes a darnos patadita de la suerte con este proyecto que hoy... Muchas gracias, Omar. De verdad que pues me siento también muy complacido con la invitación y que, bueno, pues siempre tengamos la oportunidad de que la gente se entere un poquito más de todo lo que esto parece fácil, ¿no? Pero de que a lo largo del tiempo hay cosas que no son tan fáciles y que tiene uno que brincar y superar, ¿no? Y ya cuando está uno contemplado arriba, pues las cosas cambian, pero nunca se olvida esos pasos, esos traspiés, esos tropiezos. Ahorita que tocas ese tema, Silviano, ya para ir entrando en materia, pues todo el mundo sabe que debutaste en Puebla, incluso hasta las nuevas generaciones, pero luego de pronto las nuevas generaciones parece desde que ya hoy te ve un visor y que ya mañana vas a ir a la América, al equipo de tus sueños, al que quieras, pero pues es un trasfondo que es el que vamos a ir abordando. Y con esto quiero partir con esta pregunta. ¿Cuántos años tenía Silviano Delgado? ¿Dónde estaba echando la cáscara? ¿Dónde fue donde dijo Silviano, sí, es el fútbol lo que a mí me gusta y sobre lo que voy a ir hasta lograr llegar a ser un profesional? Pues fíjate que, mira, toda la historia realmente empieza a partir de los 10 años. Nosotros tuvimos la fortuna de estudiar en la escuela Artículo 123, en donde se jugaba de todo. Cuando pertenecía a Pemex, creo también en ese entonces. Béisbol con la mano, con la pelota de esponja, voleibol, básquetbol y la cáscara de fútbol, pero la cáscara eran 100 alumnos contra 100 alumnos en una cancha de usos múltiples. Entonces, ya te imaginarás, tocabas la pelota cuando te pasaba muy cerca. Entonces no era definido, me gustaba mucho el béisbol, había un juego que se llamaba el Tumba Tumba, también había en Artículo, y yo me la pasaba en ese juego. Digo, era tipo frontón ese Tumba Tumba, ¿no? Yo digo, yo estoy en el Artículo y conozco la cancha antes, lo digo, ahorita ya la... Había una barda pegada donde te subías y mano a mano se tiraban, ¿no? Y era bueno para eso yo, entonces ahí me divertía la mayor parte del tiempo, ¿no? Fíjate que realmente arranca esto del fútbol como tal a los 10 años. A los 10 años, estudiando, casi a punto de salir de la primaria, un amigo, Juan Carlos Arenas, hijo del doctor Arenas, que en paz descanse,
me invitó a jugar un equipo de fútbol, ¿no? Digo, algo organizado. Y bueno, me dijo, ¿te van a dar tu uniforme nuevo? Bueno, y con eso me convenció. Yo me fui por el uniforme y llegué con el IPSA de don Raúl Alvarado. Fue mi primer equipo de fútbol en Coatzacoalcos, en las ligas menores. Y ahí empecé yo a caminar. La verdad, yo nunca supe si era bueno o malo. Entré y tenía condiciones. El tema de coordinación yo lo tenía, que era muy bueno y que muchas veces a estas edades les cuesta mucho trabajo, claro, a los jóvenes, a los niños. Y yo pues tenía ese tema de coordinación, entonces jugaba béisbol bien, voleibol, básquetbol, pero jamás pensé que, bueno, que el fútbol fuera mi camino a seguir, ¿no? Entonces me dieron el uniforme de fútbol y pues ya te imaginarás, me lo dieron nuevecito en una bolsita y fue para dormir como 3, 4 días con el uniforme. Terminabas de jugar y a la bolsita. Así te ibas, una noche antes te vestías y te ibas caminando de tu casa que estaba en Montes de Oca hasta la Liga Menor, caminando en zapatos de fútbol, llegabas, terminabas igual, regresabas y te dormías con el uniforme, ¿no? Ya hasta el lunes que ibas a la escuela que la mamá te decía, a ver, quítate eso, ¿no? A lavarlo, pero me pegó tanto eso del uniforme que me empezó a gustar. Se entrenaba creo que 1 vez o 2 veces a la semana y antes el tránsito, o sea, los padres de familia era muy difícil que te dejaran solo con 10, 11 años poderte ir a entrenar. A lo mejor no a larga distancia, pero pues siempre andar en la calle era complicado para ellos, ¿no? Sí, no estaba todo pavimentado, mucho menos iluminado, ¿no? Nada estaba pavimentado. Bueno, las canchas de la Liga Menor, del Pirata, eran arena y gravilla. Y había una loma atrás que es donde se entrenaba, que bueno, pues todo el mundo la aprovechaba para subir y hasta con llantas, imagínate. Cuando pensamos que todo está planeado y planificado, no es cierto, ¿no? Imagínate a esa edad de los 10, 11 años, andar subiendo lomas con una llanta. Sí, claro. Pero bueno, nos fuimos forjando el camino a través del tiempo y bueno, me empezó a ilusionar el fútbol, ¿no? Empecé a jugar ahí con el IPSA. Tuve la fortuna de conocer pues, grandes amigos que también tuvieron pues, mucho talento, ¿no? Y cómo es la vida. Algunos no llegaron teniendo a lo mejor hasta mejor talento que yo, ¿no? No, y aparte de esa edad en la que lo hacías, pues digo, todo niño siempre tenemos ídolos, ¿no? De niño, no sé, el tuyo cuál era, por ejemplo, Maradona, no sé, Pelé, ¿quién No, era? en aquel entonces era muy popular Brailovsky. Daniel Alberto Brailovsky, que jugaba en el América. Aparte, acuérdate que en ese entonces nada más era Televisa y TV Azteca. Sí, sí, y párale. Entonces el América lo veías a fuerzas los domingos. Sí. Entonces, pues era un tipo de conexión ahí con la América porque la familia era americanista, ¿no? Y bueno, pues así empezamos a caminar sin saber qué iba a pasar más adelante. Como un simple niño joven, empecé a caminar ahí en estos campos de Coatzacoalcos. O sea, esos 10 años no pasaba por la mente de Silviano de que sí, voy a hacerme un profesional del fútbol. No, jamás. No, jamás. A esa edad teníamos... Solo querías jugar. Sí, era diversión. Era diversión. Yo iba y me divertía. Cuando empecé a hacer goles, cuando vi que tenía cualidades para hacer goles, se convirtió en lo favorito para mí y bueno, pues ahí me fue llevando el camino, ¿no? Hacía goles cada juego. Cuando me empezó a aplaudir la gente también se sentía uno raro, ¿no? Porque para que un niño le aplaudan, pues era muy bonito. Y así caminé, ¿no? Caminé con don Raúl Alvarado prácticamente 2 años, de 10 años a 12 años. Y ahí es mi primer llamado a la selección, a las selecciones locales. Y ya estabas en ese trance de primaria a secundaria. A secundaria. ¿No? Entonces, cuando fui a la selección por primera vez, pues imagínate, era una locura. Para empezar, era muy difícil que nuestros padres en ese momento te dejaran ir a un viaje y no iban a pagar lo que se tenía que cooperar para ir. Sí, no lo iban a hacer, entonces era muy difícil y yo tuve la gran virtud y conocer a las personas indicadas, don Raúl Alvarado, que pues él invirtió en mí, ¿no? Él invirtió en mí. Yo me acuerdo que viajábamos en una combi que tenía él y ahí íbamos todos los jugadores, ¿no? El señor invertía. El señor tenía su negocio, invertía en qué, en uniformes, en darme unos zapatos. Porque... En ese entonces una combi era un auto de lujo. Sí. Y así empezamos a caminar, a viajar por Veracruz. Cumplí mi ciclo de niño joven prácticamente.
De ahí paso a la Federal número 3 con el profesor Bringas. Y ahí las cosas empiezan a cambiar un poquito porque el profe sí, yo entiendo que me veía cualidades como para poder, a lo mejor buscar una tercera Y división. el profe que Silvestre, le mandamos un saludo, era bueno para el fútbol, se metía a las cáscaras. Yo también, dejaste mucha huella, estudié en la misma primaria, estudié en la misma secundaria y claro que tengo el gusto también de conocer al profe y se metía a las retas y era bueno. Sí, no, el profe Bringas era incansable en todas las disciplinas deportivas, en todas las disciplinas deportivas. Era un hombre que tenía pleno conocimiento de cada uno de los deportes que se practicaban en ese momento. Y él, bueno, pues él tuve la fortuna de que él, a través del patronato de la Federal 3, traen a los Pumas a jugar acá en un partido de exhibición, ¿verdad? a beneficio de la escuela. Y bueno, pues ahí tengo la fortuna de que pues yo jugaba en el equipo de la Federal 3. Me dice, tú vas a jugar. Y me acuerdo también que convocaron a Lalo Córdoba también. Oh. A Lalo Córdoba. Dos jóvenes que no sabíamos cuál era el camino que venía, ¿no? Y ahí tuvimos la oportunidad de debutar con el Pata Bendita, con Manuel Negrete, con la Feredia, en fin, con Sí, venían los Pumas. el Pumas de aquellos entonces que todo el mundo idolatraba. Y bueno, pues ese fue mi primer paso. Posteriormente ya el profesor Bringas me lleva a la Ciudad de México a unas pruebas con Pumas y pues tengo la fortuna de que me dijeron que sí, que faltaba un mes para acabar el torneo y enseguida yo me incorporaba a vivir a la Casa Club, pero algunos problemas de casa no lo permitieron, ¿no? Y pues ahí se estancó mi carrera, ¿no? A esperar a ver qué venía, ver qué iba a pasar. En eso entro a la Miguel Alemán González, a la nocturna, y el equipo de la diurna tenía un equipo que se llamaba Bachilleres de la MAC. Se llamaba Bachilleres de la MAC y traían un equipazo. Entonces me invitaron. Creo que era el único jugador de la nocturna que jugaba con la diurna, porque era puro jugador del alemán. Y ahí se abre otro panorama. Tenía un buen equipo. Fuimos campeón de torneo de los barrios. En ese entonces, Torneo de los Barrios era también un super plus, ¿no? En la región. Un boom, equipos de todo el estado, competitivos. Y fuimos campeones de torneo de los barrios. Le ganamos equipos de segunda división, de tercera división. Y éramos jóvenes de 14, 15 años, ¿no? Entonces, ahí sí empecé a darme cuenta que sí podía hacer algo más, pero mi intención era el siguiente paso, que era la tercera división, ¿no? Y así fue, se presentó la tercera división y recuerdo muy bien que Ya estabas en la prepa. ya estábamos de secundaria preparatoria. Recuerdo muy bien cuando hacen visoreos en Guacamayos, en Anchital, y estaba el profe Ramón Olán como director técnico. Y yo llegué un día a probarme, dije, bueno, voy a ir a probarme, ¿no? Y te vuelvo a repetir, era muy difícil salirse de la casa, o lo hacías escondidas en el tiempo que tu papá estaba trabajando y regresabas. Y bueno, era tanta gente que tuvieron en Guacamayos que ni me vieron y me dijeron que no. Entonces yo dije, bueno, pues... ¿Frustraba a Silviano ese que te dijeran no? No. ¿Pasó por tu mente desistir del sueño cuando te decían no? Pues digo, para empezar, yo fui pensando en que varios compañeros me decían, no, tú puedes jugar en tercera división, tienes las condiciones, ¿no? Y cuando llegué y no me vieron, dije, no, pues no tiene ni caso que yo me esté arriesgando que me regañen y todo eso por esto, ¿no? Y al siguiente día me llaman de Delfines de Coatzacoalcos. Era un martes, yo fui un lunes a las pruebas, era un martes, me registraron, me ofrecieron un salario y el sábado estaba debutando en tercera división. Ya andábamos como en los 80s para esto. Estábamos más o menos 82, 83 más o menos. No recuerdo muy bien la fecha. Y debuté contra Corsarios de Campeche aquí en el Revolución. Tercera división. Tercera división. Y bueno, con la novedad que di un partidazo ese día, ¿no? Y cuando salí, todo el mundo me felicitó, ¿no? Y bueno, pues se te abren otras ilusiones, ¿no? Otras metas. Pero primero era cumplir con el equipo de tercera división. Y bueno, gracias a Dios tuve un año con ellos.
y crecí como futbolista porque es un deporte ya profesional, organizado, que conlleva disciplina, que conlleva responsabilidad y bueno, me enseñó a irme forjando poquito a poquito también como ser humano, ¿no? Cuando yo decía al principio de que nada más conocía esta parte del futbolista, Silviano el futbolista, decía que vamos a tocar puntos que, vayan, y yo sabía y que yo sé que muchos también hasta la fecha conocen esa trayectoria de futbolista, pero no la otra parte. Va ese trans ahora de la prepa a la universidad, es donde tú te vas a Puebla, porque aparte eres licenciado en Derecho, tienes otra carrera que tiene que ver con el deporte. Platícanos, por favor. Sí, fíjate que yo le doy seguimiento a mi carrera, termino la preparatoria acá y termino mi ciclo con Delfines de Coatzacoalcos. Para eso, pues mi intención era irme a estudiar, ¿no? Mi papá era trabajador de Pemex, que en paz descanse también, y pues seguramente yo tenía alguna oportunidad de poder trabajar en Pemex, ¿no? Que jamás me pasó por la mente. Yo en tiempos de vacaciones, los trabajadores podían meter a sus hijos a trabajar a Pemex, y así lo hacíamos nada más en tiempos de vacaciones. 15, 20 días, un mes, era lo que te daban de contrato. Tenía mi número de ficha porque pues trabajé en Pemex en varias ocasiones y no sé si no me gustó, no sé, mi mente ya estaba enfocada en irme a estudiar a otro lado, ¿no? A la universidad, quería hacer una carrera y a la par con el gusanito también del fútbol que ya me había despertado esa inquietud, ¿no? Entonces, en algún momento en la casa agarré a mi papá en un día de buenas y me dijo, sí, vete a estudiar a Puebla. Y al otro día agarré mis cosas y me fui. Y me fui a estudiar, fui a hacer mi examen a la Universidad Autónoma de Puebla y bueno, pues gracias a Dios pasé. Bueno, no era la universidad que soy. Sí, Yo claro. creo que antes todos pasaban, o sea, no era tan inteligente. Era como que estaban empezando también, ¿no? Con esa universidad. Entonces, pues pasé y ahí empezó un camino también diferente, ¿no? Mis padres me dijeron, bueno, pues se te va a apoyar en lo que se pueda, ¿no? Dejas a tus hermanos aquí también, estudian también, una casa, un hogar, ¿no? Y bueno, pues empezamos a caminar, empezamos a llegar a la universidad. Más responsabilidad al saber que ibas a estar solo, ¿no? Sin que ya la rienda de los papás en ese entonces. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Digo, hoy en día, y me da mucho gusto que hoy en día el papá se involucre totalmente con el hijo, ¿no? Porque pues sí lo vas a mandar a donde lo vayas a mandar, pero siempre un respaldo total, Sí, claro. ¿no? En diferentes condiciones. O cualquier puente donde está el hijo van a verlo, ¿no? A visitarlo, o vente, si no va a haber clases, vente. En diferentes condiciones. Antes era muy difícil. Muy difícil. No había celular, había un teléfono de casa y lo tenía una casa de la cuadra. Y a esa casa había que ir a contestar. Por horario, ¿no? Sí, antes todo era por Telegram. ¿Te imaginas? Así te depositaban por Telegram, así te enviaban papel de baño, cartas, todo por Telegram. Entonces era un tema complicado que te hacía pensar en muchas otras cosas, ¿no? Y el alejamiento con la familia, pues el acercamiento solamente era cuando eran vacaciones, que venías a pasártela acá. Entonces fueron momentos difíciles, pero que te forman como persona, ¿no? Aprendí a cocinar, aprendí a lavar, aprendí a planchar, aprendí a lavar carros, aprendí muchas cosas y eso te hace mucho, mucho más fuerte, ¿no? Y ahí viene el paso de la universidad. Sigo el curso de mis estudios y a la par sale una información en todos los medios de Puebla que había visorías del Puebla y pues ahí vamos. Llegamos el primer día, antes las visorías eran libres, no es como hoy que hasta te tienes que registrar por internet. Sí, claro. Y si no te registraste ya no te van a observar. Antes no, antes iba todo mundo a O sea, nada más llegabas con tus tachones en la mano y ya en short y playera. Y te pedían vas de blanco y llegaban 2,000 gentes a un visoreo, ¿no? Se la pasaban los entrenadores desde que Dios amanecía, 7, 8 de la mañana arrancaban y terminaban a las 7, 8 de la noche cuando se ocultaban. Entonces era un día pesado, sin alimentación, sin hidratación, porque nada más tenían los que estaban participando. En fin, una serie de cosas,
Por eso cuando comentas esto que atrás de todo eso hay mucho sacrificio, sí hay mucho sacrificio y muy pocos lo saben. Te vuelvo a repetir, hoy en día ya no se da casi por el respaldo de los padres, el apoyo económico que tiene cada uno de los jóvenes que quiere partir a hacer algo, ¿no? Y aún así, el fútbol sigue siendo complicado, ¿no? Sí, es correcto. Y caro. Y caro. Se empezó a convertir también en un deporte pues muy caro, ¿no? Ya creo que está a la nada de ser un deporte elite. Sí, muy complicado que alguien pueda, o que aguante cuando menos la soledad. Eso es muy difícil, ¿no? Que cuando estás acostumbrado a vivir en un hogar, hermanos, la cuadra, porque antes recuerda que era salir a la cuadra y teníamos a la esquina, ¿no? 50 amigos. A echar la cáscara. Y todos jugaban. Sí, claro. No, vas a un lugar donde no conocías a nadie y con quién sales a jugar. Empiezas a picar piedra nuevamente. Y bueno, pues se presenta, llego yo a las visorías y me sucede casi lo mismo que me pasó en Guacamayos. Voy a las visorías y pasan equipos, y llega la noche y no jugué. Y entonces me juntan con todos los que les iban a dar las gracias y me dijeron a mí, no, pues gracias, ya no. Y yo dije, oye, si no me vieron. Para eso te quiero contar que yo era un flaquito, Sí, claro, está. Era una varillita, ¿no? Y yo dije, no, pues no hay que verle mucho, nada más con verle el físico. Y me dijeron que no. Pero a lo lejos iba yo con un primo y escuché que dijeron, a ver, los que seleccionamos, mañana se presentan a las 8 de la mañana, van a jugar contra... En ese entonces se había deshecho el equipo Ángeles de Puebla de Primera División, entonces iban a observar a varios de Ángeles y se iban a enfrentar. Esos que seleccionaron contra Ángeles de Puebla. Y a lo lejos yo escuché, ya me fui y mi primo escuchó, me decía, ¿ya escuchaste? Y le digo, pero Chipi, ¿cómo vamos a regresar si no me nombran? Vamos. Ya te imaginarás, creo que llegamos a comer una concha, un pan dulce que vendían en el centro, vivíamos en una pensión y harto café, ¿no? Y llegamos, nos amaneció sin dormir y al otro día vamos. Y como buen soldadito me fui a sentar adelante. Tú métete allá. Oye, perdón, ¿el sin dormir era porque no te habían nombrado o el sin dormir porque ibas a ir a...? Sí, o sea, yo no sabía qué es lo que venía, pues. Yo dije, seguramente me van a regresar, ya pero te bueno. dijimos que no. Pero tenía un primo que, no, hombre, ¿cómo crees si no te vieron? Y me insistió tanto que me convenció y ya no dormimos. Al otro día tempranito, 5 de la mañana, 6 de la mañana que salen las combis, agarramos una combi del centro al Estadio Cuauhtémoc. Y llegué y me senté adelante de todos. Entiendo que nadie se dio cuenta que había un intruso dentro de todos, ¿no? Y empezó el juego y a los 30 minutos del juego se lesiona un jugador y piden un extremo izquierdo. Y yo levanté la mano. Y aquí soy. Levanté la mano. Y bueno, pues... Con la fortuna de que hice 2 goles y puse 2 pases para gol. Y me sacaron, era minuto 30, me sacaron, ni bien terminó el primer tiempo, ya me estaban sacando y me empezaron a preguntar de dónde venía yo y que quién era. Y lógicamente el entrenador, que en ese entonces era la Changa Álvarez, volteó a verme y dijo, no, yo a usted no lo conozco, ¿no? El lunes empecé a vivir en la Casa Club y a entrenar con el primer equipo. Así es cuando, por eso muchos dicen, pues yo le pido a Diosito que me dé salud nada más, ¿no? Y que me ponga en el camino que pueda uno seguir. Pero hay veces no todos tenemos esa fortuna, claro, ¿no? O esa ambición de... Pues el persistir, o sea, porque al final del día es una lucha, o sea, le llamamos resiliencia, pero también es una lucha de perseverancia. Sí, donde claro, con esa perseverancia vas encontrando esa disciplina. O sea, no te saliste en ningún momento, dijiste, no, ya no. Digo, siempre hay el apoyo de que alguien te va a decir, no, vamos, tú puedes, en este caso tu primo, como bien lo comentas, y pues la importancia de que pues hay el respaldo también de alguien que cree en ti, ¿no? Cuando nosotros
nos falta ese yo creo en mí, pues nunca falta quien diga, no, sí, tú puedes, vamos. Y pues ahí está, ¿no? Para muestra un botón, pues tu familiar. Sí, y fíjate, me dijeron, bueno, el lunes te vas a presentar a vivir a la Casa Club. Y la Casa Club estaba abajo del Estadio Cuauhtémoc. Vivíamos en el Estadio Cuauhtémoc, una casa fría pero muy bonita, con todas las comodidades, tu cepillo de dientes, tu pasta de dientes, tu toalla limpia todos los días, tenías nutriólogo, tu alimentación. Lo primero que me hicieron fue tratar de engordarme y de embarnecerme. Ahorita que tocas ese tema y a la par la escuela. La escuela. ¿Cómo manejabas esto? O sea, todo eso porque, o sea, la alegría de que ya estabas ahí, a lo mejor muchos de que ya hacías el fútbol y era el sueño, lo que más querías, anhelabas, pues puedes hacer un lado a la escuela. Pero tú tuviste que encontrar la manera de llevar las dos cosas al mismo tiempo. Fíjate que los tiempos de hoy, te vuelvo a repetir, cómo han cambiado los tiempos, porque en aquellos entonces, bueno, yo vivía en el Estadio Cuauhtémoc y CU estaba en sentido contrario del Estadio Cuauhtémoc. Te hacías prácticamente en aquella ciudad de Puebla que todavía no existía tanto tráfico como el día de hoy, te hacías 45 minutos. Entonces yo entraba a mis primeras clases, que era de 7 a 8 y de 8 a 9, y salía muy temprano del Estadio Cuauhtémoc porque las combis salían ahí precisamente, afuera del estadio. Entonces yo nada más bajaba de la Casa Club, subía a la combi, iba a la universidad, tenía 2 horas y me regresaba a las 9 para llegar al entrenamiento a las 10. Entrenábamos en la unidad Vázquez Raña que está atrás del Estadio Cuauhtémoc. Esa era mi vida. Y cuando me daba oportunidad, pues regresaba a clases en el horario de 1 a 2 y de 2 a 3. Hasta que, bueno, tuve mucho apoyo de mucha gente porque varios maestros se dieron cuenta que por qué esos horarios yo, ¿no? Hasta que les empecé a regalar boletos para que fueran a los partidos. Me dijo, oye, hubieses dicho desde antes, ¿no? Que eras jugador. Y la verdad que tuve un apoyo muy importante por parte de ellos, ¿no? Entonces ya parte de las clases que no acudía lo hacía yo en la Casa Club, ¿no? Pero fue muy pesado porque fueron prácticamente un año que me aventé así, viajando, levantándome muy temprano, yendo a estudiar, regresando a entrenar y hay veces volviendo a ir a entrenar a la escuela. Chano, ¿y cómo se da ese debut con Puebla? Así ya cuando Silviano Delgado Valladolid va a estar en el primer equipo en aquel entonces. Fíjate que esos temas fueron muy complicados. A mí me tocaron equipos muy fuertes del Puebla. Si bien recuerdas esa etapa de don Emilio Maurer, con Pedro García, con Manolo Lapuente, del Mortero Aravena, de Pablo Larios, del Chepo de la Torre, el Chícharo, Marcelino Bernal, el Ivaldo, Poblete, en fin, para que alguien jugara. Bueno, ni los de la banca que tenían la misma experiencia que ellos tenían oportunidad de jugar tanto, menos los que estábamos en otra etapa, ¿no? Claro. Era muy difícil, pero el hecho de entrenar con ellos para mí fue muy valioso. Y bien dicen que viendo se aprende, sí es cierto, ¿no? Uno adquiere mucho conocimiento con tan solo verlos. Y ahí fui creciendo. Fíjate que estuve un tiempo con el primer equipo, luego me bajaron nuevamente a las reservas y me tocó un entrenador que, pues no, a lo mejor no entraba yo en sus planes, ¿no? Y en ese momento me quieren mandar a Orizaba de segunda división. Y yo ahí les dije que no. Le dije, no, pues yo estuve aquí. Le digo, no. Si no, pues ya ahí la dejamos. Le digo, no. Ahí la dejamos y bueno, me rescataron. Me rescataron y me dejaron ahí. Y es mi primer llamado a los Juegos Centroamericanos. Y del Caribe. Y del Caribe, en la ciudad de Toluca. Entonces, cuando me convocan a los Juegos Centroamericanos, la perspectiva cambió hacia mi persona también, ¿no? Entonces, ya también había una obligación por parte del entrenador de reservas de meterme a jugar, porque ya era seleccionado, ¿no? Pero les valía, ¿eh? O sea, fue tu primer roce con una selección mexicana. Sí, en aquel entonces convocaban se entiende, primero convocan a todos los que dan edad y luego van eliminando hasta quedarse con el grupo selecto. 19, 20. 20 años, 19, 20 años. Y bueno, pues tenemos la fortuna de que me empiezan a tomar en cuenta en la selección en los Juegos Centroamericanos
Y bueno, pues el club dice, bueno, pues si ya se quedó dentro de todos los seleccionados, ya se quedó en la lista de los seleccionados, algo debe de tener. Y me aguantaron. Voy a los Panamericanos también, hago toda la convocatoria en los Juegos Panamericanos y un día antes de subirse al avión no quedo, va otro compañero en mi lugar. Entonces hay cosas que te pasan que piensas en hacerte a un lado. Te vas haciendo chiquito, como dicen, ¿no? No, pues dices tú, uno se ve dentro del terreno de juego y la competencia, pues sí la puede observar algún visor o alguien de fuera, pero tu mejor competencia eres tú mismo cuando sabes que puedes. Y yo sentía que superabas, pero había un entrenador de Jalisco, de Guadalajara, y había preferencias, eso no tengo ninguna duda, ¿no? Pero al final de cuentas, los compañeros no tenían la culpa, ¿no? Cada quien hacía su esfuerzo, ¿no? Y bueno, pues, hasta allá a la postre. Viene mi debut en el 91, fui campeón de CONCACAF con Puebla, igual viajando con ellos, muy poca participación, pero tuve la fortuna de estar ahí presente con varios campeones del 89-90. Y mi debut viene en el 91 contra León. Prácticamente 91-92 contra León, prácticamente a mi regreso de los Juegos Olímpicos de Barcelona. En ese entonces se daba todavía, digo, la tarjeta de cambio esa ha sido de siempre, por regla en el fútbol. ¿Cuál fue el sentir de Silviano cuando el profe dijo, a ver, Silviano, no vamos a meterlo? ¿Cuál fue tu sentir en ese momento? No, muy difícil, no, muy complicado. Para empezar, no duermes, porque ya te avisaron. Bueno, cuando estás concentrado es porque tienes convocatoria que en ese partido, por lo menos en la banca, vas a estar, ¿no? A mí me tocó estar en un juego América-Puebla, que tuve la fortuna de entrar de cambio, y era una locura. ¿Y contra qué rival, papá? En el estadio Cuauhtémoc, saturado, sobrecupo en el estadio. Antes no existía el control que hoy hay. Los pasillos llenos. Y cuando me paran a calentar, pues ya te imaginarás, ¿no? Una locura, una verdadera locura, y es ahí donde sientes lo bonito de este deporte, ¿no? ¿Valió la pena? Sí, valió la pena. Sí vale la pena esos tropiezos y muchas cosas que pasan a lo largo de tu vida, ¿no? Pero, pues ahí empieza un camino diferente, ¿no? Empecé un camino diferente, empiezo a ser titular en el Puebla, los Juegos Olímpicos de Barcelona. El nervio, vamos a adentrarnos a los Juegos Olímpicos, pero el nervio, Silviano, porque de todo lo que ya habías pasado, que ya lo has estado comentando, contra un rival de peso, porque pues aparte el América siempre es catalogado por tener figuras. Ese América que tú enfrentaste ahora sí en tu debut, pues imagino que ya venía por ahí el Negro Santos, ¿no? Ya estaba plagado de esas estrellas, sí. No, pues te vuelvo a repetir, digo, el América de por sí siempre viene a los estadios. Ese día había un sobrecupo. Y como recuerdo que en aquel entonces nuestro directivo, don Emilio Mario, le ofrecía prima triple. No, pues ya te imaginarás, sí. Todos los jugadores se aventaban de cabeza. Jugabas a matar, futbolísticamente hablando. Pues le agarró la medida el Puebla a la América, ¿eh? Fuimos un rival. Digo, el Puebla no desmerecía. Todavía esa camada, ¿quién jugaba? Zico, el mismo Poblete que acabas de mencionar. Un poquito antes todavía, que estaba Renato Porto, estaba el Chícharo, todavía jugaban jugadores de mucho peso, ¿no? Entonces, era complicado. Yo creo que es la mejor época del Puebla, esa mejor época del Puebla, del 89 al 92, que en el 92 pierde una final contra León, en León. También un equipo armado por La Puente ahí que parecía que no, y se mete a las finales y juega la final y la pierde. A mí no me tocó porque yo estaba en los Juegos Olímpicos. Justo cuando estaba la final, yo estaba jugando los Juegos Olímpicos. Ese llamado a la selección mexicana a Juegos Olímpicos, pues muy rápido, de tu debut del 91 al 92, llega por la edad, pero también cómo lo recibes tú, cómo te notifican, Silviano Delgado, vas a ir a Barcelona 92. No, fíjate que llevamos el proceso de Juegos Centroamericanos, previo a esto llevamos el proceso de Centroamericanos, y en Panamericanos me hacen un lado. Entonces yo creo que ya hasta ahí llegó mi ciclo con la selección, ¿no? Ya hay alguien mejor que yo, ¿no? Digo, yo puedo seguir insistiendo, pero fíjate que ahí viene la llegada de Menotti, de César Luis Menotti a México, y este hombre trae a Cayetano Rodríguez
Para empezar, era impresionante ver a César Luis Menotti de frente. Un tipo alto, flaco, greñudo. Y te generaba mucha confianza. Era muy franco. Y lo primero que hicieron César Luis Menotti y su grupo de trabajo fue convocar a todos los que en alguna vez estuvieron en la selección. Y ahí ves, todos los que algún día tuvimos que ver con la selección, regresamos a un visoreo. Y yo llegué, cuando llegó el fax, llegaba un fax a Puebla y me notifican, hay que ir a la selección. Dije, otra vez. Para lo mismo, para que me regresen, ¿no? Porque... Y llego y me pide, dentro de los equipos que se armaban, me pide, ¿de qué juegas? No, pues yo jugaba de enganche, más ofensivo. Y me dice, ¿puedes jugar de contención? Y le dije, sí. Me puse a jugar de contención y de ahí no volví a salir nunca. ¿Qué tal? No volví a salir nunca. Me dejó de Te adueñaste del... Todas del las medio giras campo. que hicimos con la selección a todo el mundo, en todas estaba yo. Fui convocado a la selección mayor por Menotti por la contención después de los Juegos Olímpicos. Entonces, te digo que bien dicen que debes tomar todas las oportunidades. No dejes pasar una que, no, esta no es, no, siento que no es. Quién sabe, a lo mejor esa es. Ahora, Chano, si el debut de Primera División fue wow, ahora, ¿qué tal Barcelona? Representar a tu país, ponerte esa camiseta, cantar el himno nacional ante el mundo, ese se vive de otra manera también muy diferente. Sí, no, precioso, no, del hecho de viajar ya cuando vas todo uniformado. Para empezar, te dan 2 belices llenos de ropa, toda personalizada, gorras con Silviano, todo personalizado, tenis, todos los mismos, o sea, trajes para la inauguración de los Juegos Olímpicos. Estar en los estadios de los boom del fútbol, ¿no? Barcelona, Madrid. Y todavía nos toca el Dream Team en ese entonces, la primera vez que va el Dream Team a unos Juegos Olímpicos. Sí, Michael Jordan, Magic Johnson. Una es locura. correcto, sí. Una locura, eran las villas, una seguridad de locos. Y mira que ellos no llegaron a la villa, el Dream Team no llegó a la villa, llegó un barco. Ellos estaban hospedados en un barco. Y bajaban de vez en cuando a las villas. Estaba multiplicado de seguridad Barcelona, ¿no? O sea, pero en las villas te tocó ver también De todo. a lo mejor del deporte, de diferente disciplina que estaba ahí. A lo mejor del mundo nada más. A lo mejor del mundo. A lo mejor del mundo. Y eso es, hace poco platicábamos en alguna clínica esta que estamos dando, platicaba que no se da cuenta uno de esa magnitud de unos Juegos Olímpicos. En ese momento lo vienes a valorar. Hoy, que ya estás viejo, hoy te das cuenta qué es lo que viviste, ¿no? ¿Cómo no lo...? O a lo mejor sí lo disfruté, no me acuerdo. Pero era tanto nerviosismo, tanto estrés, cada uno de los juegos. El cantar el himno nacional te hacía llorar al momento que lo estabas cantando en cada partido. Era muy difícil, pero hoy muchos quieren ir a unos Juegos Olímpicos y hoy ya no es tan fácil. Hoy la competencia es mayor. No es tan fácil y aparte, Silvano, digo, tú que lo has vivido así como lo cuentas, ¿qué tan difícil pues es mantener los pies sobre la tierra? Porque digo, ya estamos hablando de un nivel y hay mucha gente que de pronto pues se sale de sí, ¿no? Como que de pronto te cambia ese tipo de fama, de estrellato, vamos a llamarle, pero cómo Silvano se ha mantenido hasta la fecha con los pies bien puestos sobre la tierra o sea, y platicándolo de una manera como que si fuera ahorita el momento en que todavía lo sigues viviendo. Sí, mira, a mí ya como bien sabes, me ha tocado mucho estar también en funciones públicas, en coordinaciones de equipos profesionales. Casi he pasado todo lo que se tiene que pasar para dentro de esto del deporte. La verdad es que nunca he abandonado el deporte, pero pues hoy tengo 2 nietos, estoy felizmente casado, tengo mis hijos, tengo mis nietos, no tengo nada que presumir ya. Regresas a esos Juegos Olímpicos a seguir con Puebla, pero también tuviste la oportunidad de emigrar, estuviste en otros clubes. Sí, regreso de los Juegos Olímpicos, me consolido con Puebla, ahí me consolido con Puebla, y en el 95 me compra Toluca. Y voy con Toluca también, un Toluca, en aquellos entonces todavía era el torneo largo,
y había descenso y Toluca estaba peleando el descenso. Con Abundis, con Cardoso, con Fabián Estay, con Marcelino Bernal, con Gonzalo Farfán. Sí, con los que luego hicieron ese Toluca de época también, con ¿no? En Cristante. los 90. No, me tocaron grandes jugadores. Y pues logramos salvar el descenso. Llegamos a Toluca. Para mí una ciudad muy difícil de vivir. Mucho frío. ¿Cuántos años estuviste con Un año en Toluca. Un año en Toluca nada más. Y luego me compra Morelia. Y en Morelia sí demoro 5 años. En Morelia también. Que también tenía unos superjugadorazos. Sí, también. En Morelia. Con el jefe Tomás Boy. A mí quien me compra es como técnico Bracamontes. Y de ahí Bracamontes demora 5 fechas y luego llega el jefe Tomás Boy. Y también hizo un equipo de época. Ahí jugaba Mora, ¿no? Jugaba Emilio Mora, Carlos Morales, Comiso, el central Fantasma, Darío Franco, Almirón. No, hombre, teníamos un equipo de... ¿Y eras titular? También. O sea, llegabas a los equipos y... En todos los equipos fui titular. Normalmente, digo, siempre hay algún procedimiento, ¿no? A mí se me complica un poco cuando traen a Almirón de Atlas a Morelia y lo trae Solari, un argentino. Entonces, lógicamente, si lo traes es porque va a jugar. Y ahí empiezan algunas complicaciones para mí. No era... La famosa competencia interna, ¿no? Era Almirón, Darío Franco, Silviano Delgado, Héctor Islas, y había competencia. Entonces, con Tomás Boy hasta capitán fui, en Toluca también fui capitán, en Puebla también fui capitán. Era un tipo muy enérgico dentro del terreno de juego, ¿no? Siempre mi voz se escuchaba hasta antes de salir a calentar y muy positivo. Entonces, cuando esto pasa y llega Almirón, se empiezan a complicar un poquito las cosas. Y era un técnico argentino. Entonces, como quiere el extranjero, siempre cuida al extranjero. Esa es una realidad, ¿eh? ¿Estuviste en La Piedad? Estuve en La Piedad también. Y yo soy el que prácticamente le dice a Tomás Boy que ahí estaba Carlitos Morales, porque Carlitos Morales no estaba en Morelia. Yo lo conozco en La Piedad, a Carlitos Morales. Y hizo varios goles de tiro libre y le dije a Tomás Boy, no, hombre, lo trajo y lo puso a jugar. Y ahí hizo historia. Y fue un descenso, creo que también tuvo La Piedad, ¿no? Que también se traía este brasileño que tenía el Morelia, que también estuvo en La Piedad, Claudinho. Claudinho, es cuando ascienden. Ajá. Es cuando ascienden. ¿Es la etapa que te toca? No, a mí me toca antes. Si no recuerdas, yo en ese entonces estaba jugando en Mérida y la semifinal contra La Piedad era La Piedad contra Mérida, contra Venados de Yucatán. Yo era el capitán de Venados de Yucatán. Y bueno, nos logran ganar, era el mismo dueño. Es ahí donde dicen que si algún partido se vende o no se vende, ¿no? Ajá. No era tan mal vista la multipropiedad en ese entonces como actualmente, ¿no? No, pero había un preferido, ¿no? Sí, es como cuando hablamos el América y el Necaxa de ese entonces también, ¿no? Que era un mismo dueño. Y antes era La Piedad. Y asciende La Piedad y a la postre varios compañeros que estaban aquí aparecieron en La Piedad. Entonces digo, en el fútbol te puede pasar de todo, ¿no? Lo único que sí es que esa ilusión que tiene uno de pequeño se logra tenerla al máximo cuando sientes que cumpliste, ¿no? Y también viene el tema ese de tu retroceso, ¿eh? Cuando vas de caída otra vez. Sí, claro. También es un tema muy complicado. Me dijera Lalo Córdoba, es que los futbolistas vivimos en una burbuja, ¿no? Y es verdad, vivimos en una burbuja de lujos, carros, casas, estadios llenos, autógrafos, fotos, restaurantes, todo gratis. Sí, o sea, la fama, lo que llamamos la fama. Entonces, cuando esto pasa y termina, viene una nueva vida, ¿eh? Y es que ahorita que lo comentas, Chano, digamos que esa línea delgada del profesionalismo, te jubilas muy temprano, o sea, a los 35 años ya eres un veterano. Así es. O sea, ¿cómo decirle a los jóvenes o hacerle entender a los jóvenes hoy en día, pues esa parte de que si lo logran, pues que cuiden lo más que puedan, ¿no? O que lo acompañen de una carrera profesional, como muchos lo hacen y como muchos no lo hacen también, porque les llega el momento y ya nada más se dedican a jugar fútbol, ¿no? Sí, mira, hoy los tiempos son diferentes. Ya
para empezar, los salarios no son los mismos. Hoy ganan millonadas. Sí. Hoy una realidad es que ganan millonadas. Un jugador de media tabla para adelante, si no hace dinero el día de hoy, es porque de plano... Fue bien, güey, esa es la palabra. De plano. Porque un jugador de media tabla debe estar cobrando arriba de 600,000 pesos mensuales, por ponerte un ejemplo. Sí, claro. Hay salarios, y eso lo platicaba con Poblete hace poquito en un partido, que a él le tocó ganar bien, a mí también llegó una parte que me tocó ganar bien, en aquellos entonces. No es hoy, no tiene nada que ver con aquellos entonces. Hoy Pachuca asesora a sus jugadores, les dice dónde invertir. Hay equipos que ya se preocupan. Tu carrera es importante, la tienes que llevar a la par de del deporte. Sí. Antes no, a mí me tocó que me dijeron, deja la carrera porque vas a triunfar en el fútbol. Antes era así, hoy no. Hoy no. Hoy se estudia. Estudia. Y eso es para todos los jóvenes, ¿eh? Para aquellos que creen que saliendo de su casa, yéndose a probar y dejando la escuela es lo mejor, pues ojalá y tengan la fortuna de que tengan éxito en eso, pero si no lo tienen, es muy difícil luego la situación, ¿no? Pero hoy te permite estudiar y te permite tu disciplina deportiva, que sí lleva mucha disciplina, mucha responsabilidad y muchos no la queremos tener, que esa es la realidad. Muchos no la queremos tener. Bueno, estudio en la mañana y voy en la tarde, ay, qué cansado, ¿no? Pues entonces no estás para eso. Chano, y ahorita que comentas eso, ya nos vamos a ir adentrando al cierre. ¿En qué momento es cuando Chano empieza a sentir de que pues ya del fútbol ya estuvo bueno y que llega el momento, como se dice futbolísticamente, colgar los tenis? Fíjate que a mí me toca llegar aquí a Delfines de Coatzacoalcos a Primera A y mucho calor. Digo, yo soy de acá. Comparación de Puebla. De los climas en los que yo viví. Mucho calor y me toca un trabajo físico en el Miguel Hidalgo. Cuando en tiempos de calor, cuando llovía estaba empastado y cuando hacía calor estaba seco. Sí, es correcto. Bueno, pues me tocó un entrenamiento ahí y me tuve que salir de entrenamiento. Yo después de eso, yo le dije al doctor Saldierna, en aquel entonces el doctor Saldierna, y me dijo, ¿no comiste bien? Le digo, no sé, me empecé a sentir mal y bueno, pues ya, terminó el entrenamiento para mí, llegué a la casa y ahí tomé la decisión. ¿Te toca ascenso con Delfines? Sí. O sea, todavía lo último que traías en los botines... No me toca ascender con ellos. Yo llego ya cuando ya habían ascendido eso, cuando habían ascendido ellos. Y ya dije yo ya, tan a la par, Octavio Mora, que era el técnico del equipo de Delfines, me dijo, oye, ¿por qué no te incorporas aquí a trabajar con el equipo de segunda división como director deportivo? Y yo dije, pues es que algún día tenemos que empezar a hacer otra cosa, ¿no? Agarrar un escritorio, a sentarte a pensar diferente, a pensar por otros, ¿no? ¿Nunca pasó por ti ser director técnico? Fíjate que fui auxiliar técnico de Sergio Lira, porque así lo pedía el dueño del equipo y quería que yo estuviera a un lado, el licenciado Fernando C. Martín. Con Delfines en la segunda, que fuimos campeones de ascenso, el segundo ascenso, y en Lagartos de Tabasco. Me tocó una final, la final del ascenso contra Irapuato, no sé si recuerdas el partido de Irapuato que le ganamos a Irapuato en primera. Claro. Y me pego brincando, me pego en la cabeza en la banca. Y me mareé y dije, nada. Ya no estoy para eso. No, era muy loco, me obsesionaba, a ver. Yo gritaba y yo pensaba que me escuchaba el que estaba hasta el otro lado. ¿Cuándo me va a escuchar? Entonces, digo, si hubiese tenido tengo mi título de director técnico profesional. Tengo mi título de director, lo hice en Villahermosa. Pero bueno, pues se fueron habiendo otras oportunidades en el camino. A mí me tocó estar con Lira, que fue campeón de ascenso. Me tocó estar con Ramón Villaceballos, que también fuimos campeones de ascenso. Yo como director deportivo. Y luego, pues ya bueno,
tengo la oportunidad que me invitan a la función pública. Y también empieza otra etapa de mi vida, ¿no? A ver si me acordaba de mi firma y Sí, claro. tenía que firmar 500 diplomas y empieza otra etapa, ¿no? La computadora, pensar, muchas cosas. Chano, y de todo esto, ¿cuál es el mayor aprendizaje que te ha dejado a nivel personal, profesional, el aprendizaje que te haya quedado del fútbol? Me ha hecho, con todas mis virtudes y mis tropiezos, me ha hecho un mejor ser humano. Tengo mucha empatía con la gente, no me escondo de nadie, me gusta cargar, me gusta hacer todo, me gusta saludar a cada uno de los que me encuentro de frente. Eso, mucha empatía y me hizo un mejor ser humano. Sé que... Te hizo ser un líder nato. Sí, no lo sé. No sé si no me considero un líder. Me considero alguien que se ha ganado el cariño de mucha gente, ¿no? Eso me considero. Al día de hoy, con ya casi 56 años, platicábamos, algo que te haya hecho falta hacer dentro del fútbol, que tú hayas dicho, que digas de pronto, esto no lo hice, me hubiese encantado, algún equipo al que te hubiese gustado ir aparte de todos los que estuviste. Si hoy tuviera que... Puedes decirme el América, no pasa nada. Si hoy tuviera yo algo que poder componer, mis 2, 3 indisciplinas a lo largo de mi carrera, que me tiraron, pero que tuve la oportunidad de levantarme, ¿no? Eso. El mensaje para los jóvenes que pues sueñan que con un día llegar a grandes cosas y quizás hasta más dentro del fútbol. Pues mira, ahorita estamos dando unas clínicas nosotros y lo he hecho mucho hincapié en el sentido de que hoy en día lo primero es la educación. Tenemos que estudiar, todo el mundo tenemos que estudiar. Y si les gusta, no hablemos de fútbol, de cualquier disciplina deportiva, es mucha disciplina, valga la redundancia, mucho sacrificio, mucha honestidad con uno mismo. Y yo los exhorto primero a que sigan una línea de buenos valores en su casa. A todos los padres de familia que hoy a mí me da mucho gusto ver cómo respaldan a sus hijos. También esa parte del estímulo emocional es muy importante. El tema psicológico es un factor determinante para que un niño diga quiero seguir o no quiero seguir, ¿no? Entonces, todo esto lo engloba. Ya hoy se engloba, ¿no? Antes pensábamos todos y nos motivábamos solos. Decías uno, pues no tengo a mi lado a alguien que me motive. Yo soy el que me motiva, ¿no? Yo soy mi mismo... Tu propia palmadita, tu propio abrazo. Algún día se lo dije a mi hijo, mira hijo, esto hice mal, aquí está tu espejo, soy yo. No lo hagas. No, yo gracias a Dios tengo unos ejemplos de hijos, ¿no? Entonces nada más a todos los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, hay mucho tiempo por hacer muchas cosas. Si les gusta la escuela, terminen la escuela, que es una base importante, y la disciplina que les guste, háganlo también. Siempre hay una oportunidad. No quiere decir que vayamos a lograr tener éxito en eso, pero Dios nunca sabe, ¿eh? Dios nunca sabe. Cuando menos te lo imaginas, ahí tienes tu oportunidad y hay que aprovecharla, ¿no? Pues Chano, no dejo de agradecerte el que seas nuestro padrino en esto que hoy comienza, el Juego del Éxito, porque pues vaya que, pues hablando de éxito, así como Silviano Delgado Valladolid, el éxito no se construye de la noche a la mañana, así como nos los cuentas, y no solo en el deporte, en la vida misma, ¿no? Así que pues nuevamente te agradezco la oportunidad de que hayas aceptado la invitación para estar en esta primera temporada, en el primer episodio de esto que vamos a tratar de llevar a través de las redes sociales de Deporte Total, producidos por Cine MX. Así que pues muchas gracias, que sigan los éxitos y pues digo, veterano solamente en el cuerpo, porque en la mente sigues tirando polilla, tenemos derrochando polilla todavía. Tenemos que, el cuerpo pide salud y eso nada más haciendo ejercicio, ¿no? Entonces tratamos de mantenernos. Aparte tengo 2 nietos que hay que cuidar todavía. Pensé que había acabado con mis hijos, pero no, los nietos es donde verdaderamente empiezas a cuidarlos, ¿no? Y a sentir
Eso que por tantos viajes no pudiste disfrutar con tus hijos, hoy tengo la oportunidad de poderlo hacer con mis nietos, ¿no? Pues bueno, nos seguiremos saludando en alguna cancha de fútbol, de que es donde siempre nos encontramos por lo regular, en cualquier evento deportivo. Así que pues ya lo sabe, muchas gracias, like, compartan y nos vemos en un segundo episodio de estas historias que están hechas para usted, conociendo el trasfondo del éxito, porque pues cuando uno está en el momento cúspide todo el mundo se sorprende, pero nadie conoce el trasfondo que lleva para llegar a esos logros. Así que los saludo a su amigo Omar Mayrueda, hasta la próxima.